Bueno, vamos a comenzar con el tema 3, la segunda parte del tema 3, el concepto unitario y plural del derecho, con esta distinción entre pues, el derecho público y el derecho privado. Es una pregunta de desarrollo, por lo que hay que hacer especial hincapié. La clasificación más importante es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado, vigente desde hace más de 20 siglos por la claridad y el sentido común que tiene. Esta bipartición es una creación jurisprudencial romana. Es una división que se encuentra recogida en el texto de Ulpiano, que vamos a ver en un fragmento que está en el digesto y que diferencia dos categorías del derecho por razón del interés, ¿vale? Del interés, fundamentalmente por ello, por el interés. Así nos dice Ulpiano que el derecho público es derecho público el que respecta al Estado de la República y privado al que respecta a la utilidad de los particulares. Pues hay cosas de utilidad pública y otras de utilidad privada. ¿Veis? Todo esto podemos hablar con un lenguaje actual con el interés, ¿no? Interés público, interés privado o utilidad público-privada. El derecho público consiste en el ordenamiento religioso de los sacerdotes y de los magistrados, y el derecho privado es el tripartito, pues está compuesto por preceptos naturales de gentes y civiles. Bueno, ya ves que son es muy amplio, pero nosotros nos tenemos que quedar con esta categoría que sobre todo por el interés. Así nos dice el libro, diferenciar por razón del interés la cosa pública o el beneficio particular. La teoría del interés es la parte más importante y también se diferencia por la relación jurídica con un ente público. Ente público o ente privado de las relaciones en plano de igualdad. Fijaros, os pongo un ejemplo. En las relaciones entre los entes públicos y los privados, por ejemplo, en el derecho administrativo, la administración pública, en materia de contratos, cuando hace contratos, tiene dos prerrogativas que se llaman, como ejemplo os pongo, el ius variandi y el factum principis. ¿Qué significa esto? Pues que en materia de contratos, la administración tiene el derecho a variar el contrato y también tiene a hacer algunos actos de tipo casi del soberano, ¿no? Que puede hacer muchos factum principis, muchos actos casi de príncipe, ¿no? Que tiene muchas prerrogativas. En las relaciones jurídicas reguladas por la norma de derecho público, el ente que interviene siempre desde una posición de superioridad, ¿veis? Sobre el particular. El conjunto de normas de derecho público representa un carácter imperativo que impide un pacto en contrario. Ello implica que las normas son coercitivas o coactivas. Es decir, que son obligatorias o que te obligan. Las normas de derecho privado son siempre de carácter dispositivo, que suele ser que tenga pues, un carácter subsidiario. Esto significa que regula una relación jurídica de acuerdo con lo dispuesto en las mismas, solo en el supuesto de que los intervinientes no pacten las condiciones de su relación de forma distinta, ¿no? Bajo el principio por la libertad que tienen de obligarse mediante su voluntad. Es decir, si pactan cosa distinta, pues no se aplicaría este derecho, ¿no? Derecho privado. Siendo así subsidiario, como luego veremos. Aquí he visto una tabla interesante, bueno, os la he puesto para que podéis hacer la tabla también vosotros para diferenciar ambas cosas. Que entonces tenemos que el derecho público pues contiene las normas de la organización de la sociedad, esas normas morales que hemos visto. El derecho público va dirigido al Estado, por el Estado. El interés, que es la característica principal, está centrado en el Estado. El derecho público es irrenunciable y el derecho público es imperativo.
o obligatorio. También tenemos que el derecho privado contiene normas de conducta del ser humano, va dirigido a las personas, el interés está centrado en el individuo y el derecho privado es facultativo. No es decir, pueden someterse a su propia voluntad. Como vemos después, en el derecho privado se impone la voluntad. Más cosas. Otros criterios de clasificación. Pues tenemos el derecho general y el derecho especial. Se denomina derecho general al conjunto normativo que regula la vida social en su aspecto más amplio o completo. Y el derecho general es por excelencia el derecho civil desde su origen romano, ya que se recogen principios y conceptos que informan a todo el ordenamiento jurídico. Y se considera derecho especial todas aquellas materias en las que en su conjunto normativo tienen un ámbito de regulación o aplicación concreto y determinado. Así tenéis ahí un dibujo que es la norma general, sería todo, y la norma especial, la que tiene algo, es más individualizada, más concreta, y una aplicación más determinada. Tenemos, por ejemplo, que el Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil, en el capítulo 2, respecto de la aplicación de las normas, nos dice en su artículo 4, las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. Es decir, el Código Civil es una ley general supletoria de último grado respecto a cualquier otra ley que sea más especial. Es supletorio en respecto a materias de derecho privado, como son el derecho penal, y en ciertos casos de derecho público, como el derecho administrativo, ¿por qué? Pues porque hay conceptos de propiedad, de responsabilidad, y también tenemos la ley de enjuiciamiento civil, que como tal también acaba siendo derecho supletorio respecto de la ley que regula el procedimiento contencioso administrativo, otras leyes de procedimiento, siempre tenemos como subsidiaria o como de último grado la ley de enjuiciamiento civil. La supletoriedad más amplia, ahora vamos a la Constitución española, la supletoriedad más amplia aparece en el título 8, aquí os pongo OT, del artículo 149.3. Bueno, el título 8, os tocará en algún momento aprenderos los títulos de la Constitución española. Yo siempre recomiendo pues, algunas técnicas de estudio. En el caso del título 8, pues 8 empieza por O, ¿no? Y título 8, pues el contenido es organización territorial. Pues ya está. 8 empieza por O, organización territorial. Ya lo sabemos para siempre. Título 8, OT. Organización territorial. ¿Qué cláusula de supletoriedad nos habla? Pues nos dice que corresponderá al Estado la competencia sobre materias que no hayan asumido los estatutos de autonomía, corresponderá al Estado. Es decir, las comunidades autónomas tienen un menú de materias que pueden elegir y pueden reflejar en su estatuto de autonomía. Y todas las que no hayan asumido los estatutos de autonomía corresponderá al Estado. Entonces, en caso de conflicto, pues todo lo que no esté atribuido en exclusiva a la competencia de estas, pues corresponderá al Estado. El derecho estatal es, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Y aquí casi os he puesto el estatal es supletorio y general, y el autonómico es derecho especial, ¿vale? Es decir, en esta clasificación que nos dice el libro sobre derecho general y derecho especial, pues tenemos que el estatal es el general y es el supletorio, y el autonómico sería derecho especial, ¿no? Pues el más específico de cada comunidad autónoma, de las 17 que hay.
Otros ejemplos que hay, pues bueno, en otros ejemplos tendríamos pues el contrato. El contrato nace de la jurisprudencia romana a lo largo de su desarrollo histórico. Según su especialidad, surgen distintas variantes. Por ejemplo, el contrato administrativo, que es de carácter público, que ya os he dicho que ahí la administración tiene esas dos prerrogativas, el ius variandi y el factum principis, y el contrato mercantil entre dos empresas o personas jurídicas, que es de carácter, personas físicas o jurídicas, que es de carácter privado. El contrato laboral, que lógicamente es una relación laboral entre pues, una empresa y un trabajador, un empresario y un trabajador, que tiene un carácter mixto, imperativo y dispositivo. Es imperativo porque algunas cuestiones son de obligado cumplimiento y dispositivo, por otra parte, relativa a las condiciones de trabajo que, lógicamente, se puede adecuar a lo que las necesidades de la empresa. Entonces tendremos que derecho especial se considera un ámbito, como definición, derecho especial, que es un ámbito o campo concreto determinado. Por ejemplo, el derecho mercantil, dentro del cual pues, se pueden individualizar o sustantivizar pues, el derecho societario, el derecho bursátil, el derecho bancario, marítimo, entre otros, entre otros que van a aparecer a medida que se especializa esa rama del derecho. Hay otra diferenciación, que es el derecho común y el particular. Pues casi rima, ¿no? Para que os quede claro. El derecho común y el derecho particular es una distinción territorial. Si me aprendo que es una distinción territorial, pues fácilmente puedo llegar a la conclusión que el derecho común es todo aquel conjunto normativo que se aplica en todo el territorio de un Estado y el derecho contenido en el Código Civil representa pues, la característica de configurarse como derecho común porque se aplica directa o subsidiaria a todo el Estado, y por el contrario, derecho particular es aquel que se restringe a un ámbito de aplicación concreto y determinado, una parte del territorio, que en esta distinción pues, se suele concretar en una comunidad autónoma. Es decir, común y particular es, derecho común y derecho particular es una distinción territorial. Común sería el del Estado y particular el de la comunidad autónoma. Como particular, pues podemos decir el ejemplo de distinguir el derecho foral como derechos históricos y el derecho autonómico, fruto del desarrollo que vamos a ver del título octavo de la Constitución Española, OT, es decir, organización territorial, que está en la Constitución Española. Hay dos conceptos que os tocará también estudiar en algún momento, que es distinguir entre organización y ordenación. La organización es cómo se organiza territorialmente el Estado en municipios y provincias, comunidades autónomas que se constituyan y eso es organización, y ordenación es cómo ordeno ese territorio, como donde pongo pues, los hospitales, las autovías, donde pongo los ramales, donde pongo las líneas de AVE, donde pongo las autovías, las autopistas. Eso es ordenación del territorio. ¿Y cómo lo organizamos? Pues en municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. Bueno, fijaos en la Constitución del 78, en la primera disposición adicional, nos dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo dentro del marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Luego utilizaremos una imagen de un marco para entender lo que nos están diciendo. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1918, bueno, es correcto, identifica los derechos, 18 no puede ser, será 81. Bueno, lo rectificaremos. Vamos a buscarlo, un momento, a ver dónde está la errata.
Sí, perdón, es 1981, eso es. Está el error en la diapositiva. Corregirlo. Bueno, pues identifica los derechos históricos con la foralidad, desde un punto de vista organizativo y de atribución de competencias. Uno de los orígenes históricos del reconocimiento de los actuales derechos forales es la promulgación de los decretos de nueva planta. Pregunta de test. Ahí lo tenéis subrayado en rojo para que sepáis que esta pregunta de test que aparece en el libro. Claro, son un conjunto de decretos en los que el rey Felipe V de Borbón, vencedor de la Guerra de Sucesión, por los cuales quedaron abolidas las leyes institucionales propias del Reino de Valencia y del Reino de Aragón, del Reino de Mallorca y del Principado de Cataluña desde 1716, todos ellos integrantes de la Corona de Aragón. Bueno, y nos dice el texto del libro que desde 1959 se produce ese proceso de recopilación o de recuperación de la normativa de distintas compilaciones civiles, de Vizcaya, Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón, Navarra, en 1974, y se recogen en el depósito histórico del derecho civil de cada territorio. Un auténtico derecho particular frente al derecho común del Código Civil, que se mantiene como derecho supletorio. Repito, estos derechos civiles de las comunidades autónomas históricas son derecho de aplicación y el Código Civil, que es el derecho general, se mantiene como derecho supletorio, como veremos más adelante. Así nos dice que la sensibilidad histórica en la elaboración de la Constitución Española de 1978, pues acordó respetar el pasado plural del derecho civil en el artículo 149. Y dice que el Estado fija una competencia exclusiva en una serie de materias. Y dice, en la párrafo octavo, dice, la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, ¿ves? Es decir, que está diciendo que la legislación civil es una competencia exclusiva del Estado. Eso no está diciendo. Pero respeta que se conserven y se modifiquen y desarrollen los derechos civiles y forales donde existan, ¿vale? ¿Lo entendéis? En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de estas normas, relativas a las formas de matrimonio, la ordenación de los registros, las bases y obligaciones contractuales, las normas para resolver conflictos y la determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas del derecho foral o especial. Es decir, la legislación civil es una competencia exclusiva, sin perjuicio de que las comunidades autónomas pues conserven, modifiquen y desarrollen su propio derecho civil, que se va a aplicar, se va a tener en cuenta en las formas de matrimonio, en la ordenación de los registros, una serie de cuestiones, y se van a determinar las fuentes también, que van a servir para aplicar ese derecho civil. Siempre dentro, aplicando las normas de derecho foral o especial. Bueno, aquí tenemos un esquema, os he puesto un esquema, luego te lo mostraré, os he puesto un esquema de cómo funciona, de cómo es la estructura. Tenemos por un lado la Constitución, que según materias tenemos leyes estatales, que son de su competencia para elaborar la protección. Sí, efectivamente. Cada comunidad autónoma tiene su normativa distinta en materia civil. Eso es, son distintas en materia civil y se aplican en función de su tradición histórica civil y foral y civil. Entonces, fijaros, las leyes estatales elaboran las leyes básicas de protección, por ejemplo, del medio ambiente. Y también tenemos el Código Civil, que es supletorio, en este caso, del derecho civil aragonés.
Luego tenemos las leyes autonómicas que pues, se ocupan de desarrollar la normativa, por ejemplo, del medio ambiente y de elaborar normas adicionales de protección. Y en materia civil, y solo en materia civil, las autonomías que tengan derechos históricos pueden desarrollar su propio derecho civil, porque lo tenían anteriormente a la Constitución. Por ejemplo, en Aragón está el Código de Derecho Foral aragonés. Y de forma supletoria, si alguna cuestión que se diera en cualquier caso concreto no fuera de aplicación el derecho aragonés o no hubiera una norma específica sobre esta materia, se aplicaría de forma supletoria al derecho civil aragonés, el Código Civil. Bueno, aquí tenéis un esquema por si queréis ver cómo funciona, ¿no? Bueno, y nos siguen contando el libro como cuestiones relativas a la atribución de competencias entre la comunidades autónomas y el Estado. Luego yo me he guardado una diapositiva para explicároslo yo como yo lo he aprendido de mejor forma. Por eso os lo enseñaré así también. Vamos a seguir continuando siguiendo el libro y nos dice que, por ejemplo, en la compilación foral navarra, nos dice que el Código Civil y las leyes generales de España son derecho supletorio de esta compilación de tradición jurídica navarra, y así nos dice que el derecho autonómico es distinto del derecho foral. Lógicamente, en el esquema anterior lo podéis observar. El derecho autonómico, lo veis aquí, leyes autonómicas son las leyes que se ocupan de desarrollar las competencias que ha acogido cada comunidad autónoma en su estatuto de autonomía. Y si lo reforma, cogerá otras nuevas, si lo desea. Pero las leyes autonómicas desarrollan las competencias que ha recogido su estatuto de autonomía. Pero en materia civil es cuestión distinta, porque hay que tener derechos históricos en los que ya figuren esas o se puedan desarrollar, ¿vale? El derecho autonómico es el legislado en sus asambleas, en sus cortes, en las cortes o en las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma. Y entonces, el artículo 143 nos dice, en el ejercicio del derecho de autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas y económicas. Bueno, antes de esto, os voy a decir de qué va este artículo. Tenéis que poneros ya, para continuar con la explicación, tenéis que poneros en 1978, donde, cuando se hizo la Constitución, no se habían desarrollado las autonomías. Había algunas autonomías, algunas comunidades autónomas o regiones que habían sometido a votación un principio de estatuto, como fue Cataluña, como fue el País Vasco, ya habían votado su estatuto y por tanto se les respetó esa votación. Pero el resto del territorio no tenían estatuto de autonomía. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la Constitución recoge el funcionamiento de cómo una comunidad autónoma puede acceder a su autogobierno. Y así nos dice, en el ejercicio del derecho de autonomía, las provincias limítrofes con características históricas, económicas, culturales comunes, los territorios insulares y las provincias de entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas, con arreglo a lo previsto en este título octavo y en sus respectivos estatutos de autonomía. Queda así definido el estado de las autonomías, de las 17 que progresivamente han llegado a 17 comunidades autónomas, su legislativo propio, y el 148 nos regula las materias que podrán asumir las competencias y reserva un marco de competencias exclusivas que corresponden al Estado. Las comunidades autónomas van a desarrollar dentro de ese marco, según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, o en su caso en su derecho, que es un derecho particular, y el derecho autonómico corresponde a contenidos de derecho administrativo y el derecho foral es derecho civil. Es decir, aquí nos resume un poco lo que nos quiere explicar, que al fin y al cabo los estatutos de autonomía van a recoger un derecho particular.
y que el derecho autonómico responde a contenido del derecho administrativo y el derecho foral a materias de derecho civil. Bueno, en la siguiente diapositiva, esta diapositiva no os entra, simplemente lo que voy a tratar de explicaros es la del marco, la página 13. Voy a tratar de explicaros un poco cómo funciona, cuál es el mecanismo. Fijaros, tenemos un marco de un cuadro, ¿vale? Para que os quede, para que tengáis la guía gráfica del marco. En el marco están las competencias exclusivas del Estado en una serie de materias, de 1 a la 32ª, ¿vale? Están en el marco, ¿las veis? Más o menos, faltan hasta, solo he metido 17, pero ya hasta 32. ¿Qué hay en el marco? ¿Qué se reserva al Estado? El Estado se reserva cuestiones básicas, cuestiones que afectan a toda la nación. La nacionalidad, la inmigración, la extranjería, las relaciones internacionales, la defensa, las Fuerzas Armadas, la administración de justicia, la propiedad intelectual, el sistema monetario, la legislación sobre pesas y medidas, las bases de planificación económica, la hacienda general, el fomento y la coordinación, la sanidad exterior y las bases de coordinar toda la sanidad, la legislación, solo la legislación de productos farmacéuticos, la legislación básica sobre el régimen económico de la seguridad social. Es decir, el Estado se reserva cuestiones básicas y que garantice la igualdad en todo el territorio. La legislación, cuestiones que afectan al exterior del Estado. Todo eso se lo reserva el Estado en el 149. Y eso es lo que significa el marco competencial del 149. ¿Vale? Dentro vemos el 148, que son las competencias que puede asumir una comunidad autónoma. Pero tenemos que ponernos en la época histórica de 1978, cuando se estaban creando. Cuando se crean cuando las comunidades autónomas acceden a esa autonomía, tienen... ¿No se escucha? Vaya, hombre. Pues no sé por qué. Sí, mejor ahora. Bueno, lo mejor es de la Wi-Fi. Vale, pues lo veis, lo que no escuchéis lo podéis ver en diferido. Lo que quiero deciros es que dentro del marco competencial que se reserva al Estado, ¿qué tienen las comunidades autónomas? Pues las comunidades autónomas empiezan a acceder a su autonomía y tienen una serie de materias que son de la 1 a la 22, pues su propio autogobierno, la ordenación de su comunidad autónoma, montes, artesanía, asistencia social, sanidad, promoción de deporte. Tiene una serie de materias que, desde el principio que se constituyen su primer estatuto, pues pueden coger, tiene un menú, ¿vale? Que representa ese cuadrito que tenéis dentro. Luego nos dice el 148, tras 5 años y reformando sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar las competencias dentro del marco del 149. ¿Lo veis? Vale, pues ya lo sé, ya lo tengo. Empiezo mi autonomía y tengo hasta 22. ¿Vale? Voy reformando mi estatuto. En este momento, en la actualidad, todos los estatutos de autonomía se han reformado y todas las comunidades autónomas han podido coger más competencias. Porque siempre y cuando el Estado, tenéis que tener en cuenta que la reforma de los estatutos se hace mediante ley orgánica. Luego el Estado lo ha aprobado que puedan asumir esas competencias. Entonces, dentro de ese marco, pueden llegar hasta el marco, ¿vale?, de las competencias, pero no pueden, en teoría, no pueden, por ejemplo, regular la extranjería, ni la nacionalidad, ni la inmigración, porque son materias exclusivas del Estado. Entonces,
ya lo podéis tener claro. Cuando empieza la autonomía, se cogen las que quieren del 148, transcurridos 5 años, del cuadrito de esas primeras 22, ya se pueden asumir más hasta, ahí están las flechas, hasta casi tocar las que son del Estado. Y así es como el sistema, cómo funciona el sistema de la asunción de competencias de las comunidades autónomas. Empezaron con un menú pequeñito, de 1 a 22, y ahora transcurridos 5 años, que ya han pasado desde el 78, bastantes más, pues ya estamos en que pueden coger todas más allá, casi hasta dónde, dentro del marco del 149. ¿Lo veis? ¿Lo tenéis claro? Pues bien, espero que os sirva de la vuestra diapositiva, que lo que hago un poco es coger los artículos que ya os han salido y tratar de explicaros de forma visual con un marco, ¿no? Es un poco lo que la palabra marco os va a servir también para, pues para relacionarlo con el artículo, ¿no? Bueno, y vamos a seguir. La distinción entre derecho escrito y derecho consuetudinario. Pues bueno, aquí tenemos que el derecho, en los sistemas llamados continentales, como el de España, se forma por un conjunto ordenado de normas y preceptos escritos de distinto rango que configuran un todo orgánico, ¿no? Siendo la Constitución española, o la Constitución, la norma fundamental. De acuerdo con la pirámide legislativa, que ya nos decía Kelsen, si aplicamos esa pirámide a el ordenamiento jurídico español, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos que en la cúspide está en la pirámide está pues la Constitución, después se encontrarían los tratados internacionales, las leyes orgánicas que aprueba el Poder Legislativo a través de sus Cortes Generales y que por razón de su importancia requiere una mayoría cualificada. Aquí os lo pongo en el artículo 81 de la Constitución, efectivamente la ley orgánica requiere mayoría absoluta. En la votación final en las cámaras legislativas, Congreso de los Diputados, Cámara Baja y Senado, Cámara Alta, para su aprobación. A continuación se situarían las leyes ordinarias aprobadas por las cámaras por mayoría simple, después los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, después las órdenes ministeriales, cuya aprobación corresponde al ministro del departamento ministerial que depende de la materia regulada, y todo este conjunto normativo es una manifestación de derecho escrito, que es lo que os quiere, es la clasificación que os quiere introducir, el derecho escrito. También nos dice que su vigencia conforme establezca la ley y de forma subsidiaria, o sea, ¿cuándo entran en vigor estas normas? Pues como diga la propia ley, y si no, de forma subsidiaria, como es supletorio, el artículo 2.1 del Código Civil nos dice: las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. Pues bien, cada ley puede establecer sus carencias en la vigencia o directamente aplicarse el artículo que dice 20 días desde su publicación. Ahí tienes un poco la pirámide del derecho español, como más o menos está en la actualidad. Bueno, recordar derecho escrito, lo que hemos visto, un ordenamiento jurídico, pero también hay un derecho no escrito, que se denomina derecho consuetudinario, que es la forma en que se expresa el derecho que se encuentra tanto en sistemas jurídicos de continental como en sistema del common law, que lo vimos, lo que definimos como sistemas jurídicos abiertos, no cerrados por una codificación, sino abiertos. Y los orígenes de este derecho pues son tan antiguos como la realidad jurídica, con la necesidad de regular la propia convivencia social, que hemos hablado, y puede decirse que el derecho consuetudinario conforma un conjunto orgánico. Sí, claro, también. Y se trata de normas expresadas en la costumbre. Está partiendo de una conciencia de obligatoriedad en lo que se transforma en una mera costumbre social, una auténtica norma jurídica. Es decir, ¿qué transforma la norma jurídica, la costumbre social, norma jurídica? Pues una conciencia de que me está obligando, ¿no? Esta costumbre social me obliga y entonces se va transformando en norma jurídica.
el derecho consuetudinario surge de forma espontánea y su protagonista creador es el conjunto social, a diferencia del derecho legislado o el derecho escrito, donde la fuente de producción, ¿cuál es? El poder legislativo o poder normativo del Estado, que es un concepto más amplio, ¿no? Más cosas. El artículo 1 del Código Civil nos dice cuál es la prelación de fuentes, es decir, cuál es el orden de las fuentes. Y nos dice, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior y la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos y una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Se consagra así en el derecho escrito el carácter supletorio de un derecho no escrito materializado en la costumbre. A pesar de la evidente vigencia actual, es obvio que ha perdido mucha importancia en su ámbito de aplicación. En la aplicación del derecho escrito rige el principio iura nubit curia, que significa que el juez o el tribunal ya conoce el derecho. Por eso no es necesario probar la vigencia de ese derecho o la necesariedad o la obligatoriedad de ese derecho, sino que basta invocarlo y nombrar pues, el artículo que queremos aplicar, que se aplique o que tenga en consideración el tribunal. Por el contrario, la aplicación del derecho consuetudinario en el principio clásico establecía que la parte que invoque una costumbre como forma de defender sus pretensiones en un litigio, una controversia judicial, debe aportarle al juzgador las pruebas necesarias que prueben su vigencia. La ley de enjuiciamiento civil también nos dice que salvo si la otra parte no se opone, ¿vale? Es decir, nos dice que hay que probar su vigencia, salvo que la otra parte no se oponga. Dicho esto, seguimos. La doctrina científica ha señalado las condiciones que debe cumplir la costumbre para que pueda ser considerada fuente del derecho. Para que la costumbre sea considerada fuente del derecho, debe ser conforme a la moral y al orden público. Debe existir la convicción de su obligado cumplimiento, lo que se llama opinio juris seu necessitatis, ¿vale? Permanecer en el tiempo, longeva consuetudo, y finalmente ser respetada de forma generalizada y público. Tenemos que, pues, tres condiciones para que se dé la costumbre. Conforme a la moral y orden público, que exista la convicción de que me está obligando y que durante mucho tiempo haya esta convicción de que es obligatorio durante mucho tiempo, ¿vale? También tenemos que atendiendo a las relaciones entre el derecho escrito y el derecho no escrito, es decir, entre la ley y la costumbre, la doctrina distingue tres tipos de relación entre la costumbre y la ley. Y así nos dice que hay costumbre que puede ser secundum legem, es decir, de conformidad con la ley. En este caso puede ser el Código Civil, pues todo aquello que sea conforme a la ley, pues forma una ley, como puede ser el Código Civil. La costumbre, que puede ser prater legem, al margen de la ley, es decir, que no lo dice expresamente la ley, pues esa costumbre está al margen y se puede utilizar como fuente si cumple con los requisitos. Y luego también tenemos la costumbre contra legem o contra ley, que en algunas regulaciones, como la compilación navarra, la acepta excepcionalmente. Y vamos a verlo porque el libro así nos lo dice, que profundicemos en este tema. Bien, la Ley Foral de Navarra, la 2119, porque es la última actualización, por eso os la he puesto, cogido la última actualización que hay, pues en esta Ley Foral
de actualización de la compilación del derecho civil foral de Navarra o fuero nuevo, en su artículo 2, que relaciona las leyes de la compilación de derecho civil de Navarra que se especifican, pues quedan redactadas así. Y te dice, la ley 2. La ley 2 te habla de la prelación de fuentes. Habíamos visto la prelación de fuentes del Código Civil, pero vamos a ver la prelación de fuentes en una normativa específica, que es el fuero navarro o el derecho civil foral de Navarra. Y nos dice que en Navarra la prelación de fuentes del derecho es la siguiente: la costumbre establecida por la realidad social de Navarra, es decir, en primer lugar, la costumbre. La primera, no la ley, la costumbre. Después, las leyes de la presente compilación y las leyes civiles navarra. Y por último, los principios generales del derecho navarro. O sea, fijaros que coloca en primer lugar la costumbre. Luego en la ley 3 nos dice que la costumbre establecida y asentada en la realidad social navarra, aunque sea contraley, contra legem, como hemos visto antes, prevalece sobre el derecho escrito. Siempre que no se ponga la moral o al orden público, la costumbre local tiene preferencia respecto a la general. Y la costumbre que no sea notoria debe ser alegada y probada ante los tribunales. Bueno, ya veis que es una especialidad de prelación de fuentes que se aplicará pues, de forma preferente en Navarra y de forma supletoria, en caso de que no haya otra cosa, pues la general, que es el Código Civil. Bueno, ahí tenéis una foto sobre el Fuero General de Navarra, el manuscrito del siglo XIV. Y bueno, y con esto pues hemos terminado la exposición de hoy del tema 2 y bueno, hemos finalizado con esto el tema. Vale, voy a detener la